Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 15 de junio. Pasado cosas importantes en el país, pero siempre el aspecto económico hay que llevarle el pulso, muy importante. Y hay diferentes expectativas en relación a este año. Parece que el año no se inició muy bien, pero ahora hay, por lo menos por parte del Banco Mundial, un aumento en el posible crecimiento del país para este año. Vamos a conversar con dos investigadores del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, que presento inmediatamente. Luz María Portillo, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar en el programa. Gracias por invitarnos y un saludo a la audiencia. Gracias, Luz María. Y también nos acompaña Andrés Oliva. Buenas noches, Andrés. Muy buenas noches a todos. Agradecido y agradeciéndole al público su amable atención. Vamos a tratar de entender esto, que no es tan fácil entender la economía, pero sí hay que darle importancia a esto, de tratar de saber cómo se dan los componentes económicos, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y ya sabe, cuando terminemos el programa a las 9 de la noche, empezamos con el debate futbolístico de hoy, que para qué le digo, cantidad de goles, sobre todo en el encuentro España-Portugal. Bueno, vamos a saludar con mucho gusto a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, yo quiero empezar preguntándoles cómo está el estado de la economía en este momento y entramos inmediatamente después a los desafíos. Ustedes, y lo dijo FUSADES un par de veces en el mes de febrero o marzo, de que estaban viendo un inicio de año bastante débil y que eso podría proyectar un crecimiento no necesariamente mejor que el año pasado, ¿ya? Pero el Banco Mundial aumentó el pronóstico de crecimiento para El Salvador de 1.8 a 2.3. Vemos realmente un inicio del año débil, en el sentido que la actividad económica medida por diferentes indicadores se ve un poco más lenta que los primeros meses del año anterior y la generación de empleo ha sido baja con respecto a las necesidades que tiene el país. Persiste la necesidad de un ajuste fiscal y estamos también en un contexto internacional de alza de precios del petróleo, además un año preelectoral y electoral que tuvimos pues ya las elecciones de este año. En ese sentido, encontramos, por ejemplo, que el índice de volumen de actividad económica en su tendencia ciclo a marzo es cercano a 2%, hace un año veíamos alrededor de 2.4%. La generación de empleo crece 1.1%, medida a través de los cotizantes al Seguro Social. 1.4%. 1.1%. Sí, a febrero de este año, que es el dato más reciente que hemos tenido acceso. Y hace un año lo hacía alrededor de 1%. Digamos se mantiene. Sí, digamos que se mantiene. Con esto lo que nos está indicando es que se han creado cerca de 9.000 empleos nuevos. Sin embargo, por diferentes estudios que se han hecho en FUSADES, lo que encontramos es que se necesitan crear por lo menos cerca de 55.000 empleos al año. En ese sentido, la economía no está generando el empleo formal que la población tanto necesita. Y lo vemos pues a través de muchos jóvenes que no encuentran una posición laboral en el mercado formal, digámoslo, ¿verdad? Lo cual se convierte en un problema porque obviamente no logran encontrar un ingreso permanente, estable, que ayude a mejorar su condición de vida. Por otro lado, también encontramos que la inversión en general en el país pues es baja.
De acuerdo a los últimos datos, pues ronda 15.5% del Producto Interno Bruto al final del año pasado. Para que el país realmente crezca más, necesitamos elevar ese ratio de inversión a PIB por lo menos arriba de 20%, que es lo que encontrábamos cuando a mediados de los años 90 el país crecía a unas tasas más altas. La inversión era alrededor de 19% del PIB. Entonces, se necesita que haya más inversión para que de esa manera se puedan generar los empleos que tanto se necesitan para la población salvadoreña. Bueno, ustedes dicen hay que crecer más. Creciendo más, obviamente se recauda más. Hay más dinero en la arca del Estado, se puede invertir mejor ese dinero, sobre todo en sectores sociales, etcétera, etcétera, en empleo, por ejemplo. Pero, ¿qué hace que el BID haya cambiado, haya hecho subir en 5 puntos la proyección de crecimiento para El Salvador? Algo pasó después de las elecciones, ¿no? Con motivo de las elecciones. Pues cuando uno revisa los acontecimientos más de corto plazo, cada institución tiene sus valoraciones, ¿verdad? Nosotros volvemos a repetir que lo que nosotros hemos revisado y los indicadores que hemos visto, por ejemplo, para verlo gráficamente, esta es la tendencia del IBAE que me mencionaba Luz María, y también está el indicador que produce el Consejo Monetario Centroamericano. Y todos apuntan, cuando se le mide el pulso a la economía, que están bajando, ¿verdad? De 4 pasan a 2,78 y ahorita están marcando 1%. Si uno piensa cuál es el último año que quizá tiene una tasa interesante, pues resulta que quizá fue el 2011, que crecimos 3,8 de acuerdo a las cifras recientes publicadas por el Sistema de Cuentas Nacionales. Y en ese momento estos indicadores estaban en nivel de 4. Por lo tanto, al hacer un análisis de consistencia, nosotros sí encontramos que el inicio del año ha sido más débil y eso es lo que a nosotros nos parece más sólido. ¿Por qué crecimos el 2011 a 3.8? Bueno, hay varios factores. Uno, en parte, es la salida de la crisis. Es el efecto rebote. La crisis 2008-2009. Sí, antes la medición era menor. Lo interesante ahora es que es un poco más alta, quizá por la forma en que ahora se mide, ¿verdad? La nueva metodología tiene algunas innovaciones que hace que tome algunos factores de forma más concreta. ¿Verdad? También por el lado de las remesas, si uno se pone a pensar que están creciendo 10%, han crecido menos un poco este año, 9%, pero también hemos visto... Ha habido un buen crecimiento en la remesa. Ha habido un buen crecimiento en las remesas, pero no es consistente en el sentido de la tasa. O sea, la traducción de más remesas a más crecimiento no es tan automática. De hecho, pensamos que la actitud más previsora de los hogares los ha impulsado tal vez a ahorrar, entonces no a consumir, entonces no a impulsar la demanda. Uno siempre piensa, las remesas van a impulsar la demanda, pero posiblemente ese mecanismo ha venido a menos en los últimos años. Okay. ¿Cuáles son los desafíos económicos que el país debiera tener? Bueno, un desafío importante para nosotros es en realidad crecer a un ritmo más alto, pero no es crecer por crecer. Nueva política económica de gobierno seguramente mayor acercamiento con la empresa privada, exacto, mayor seguridad jurídica, sí, para provocar un mayor crecimiento. Sí, eso implica generar confianza para que haya más inversión, porque en FUSADES realizamos una encuesta cada 3 meses, la encuesta dinámica empresarial, que la completan empresarios de diferentes sectores económicos, empresas de diferentes tamaños, y desde el 2009 esa encuesta nos está señalando que el indicador de clima de inversión está desfavorable, de acuerdo a la percepción de los empresarios. Y entre las causas que citan los empresarios de por qué lo ven desfavorable, un primer tema siempre es la delincuencia, obviamente, que aumenta o disminuye la frecuencia, pero siempre es el de los más mencionados. Un segundo elemento justamente es la incertidumbre. Incertidumbre política, incertidumbre económica, que no saben ellos cómo va a ir la economía. Y ha estado desde hace 1 año y medio resultando otro factor que es
la mala calidad de las políticas públicas. En ese sentido, todo este conjunto de elementos realmente inhiben la inversión, frenan la inversión, porque si el sector privado, los inversionistas no tienen confianza en el futuro del país, en que se van a mantener las reglas del país, es bien difícil pedirles que inviertan más. Sí hay inversión, pero no la suficiente. Necesitamos que haya más inversión para que se genere más trabajos, más fuentes de trabajo en el mercado formal. Bueno, esto hay que verlo y es importante, digamos, llevarlo al terreno de lo que todos podemos entender. Un empresario cuando va a invertir hace sus cálculos, ¿no? Sus cálculos de costo y posible utilidad. Por lo tanto, digamos, sobre la base de ese estudio que él hace, es el que dice, y ahí en ese estudio entran los factores también de certidumbre, entran los factores políticos que puedan causar ciertos cambios en el país o desórdenes, etcétera, inestabilidad, por ejemplo, y eso también influye. Por eso que es tan importante la certidumbre que pueda tener un inversionista. Un inversionista no va a un lugar que le da, a no ser que vaya a especular. Sí. El inversionista especulador seguramente sí se atreve a ir a cualquier parte. O sea, si uno se pone en los zapatos, ¿verdad? Para entender la otra parte, es un análisis costo-beneficio que por lo general, entre más alta es la inversión, requiere más años. Claro. ¿Y qué pasa si uno intenta hacer una proyección de 10 años? Hay muchos factores ahí, ¿verdad? La inflación, los costos, la tecnología que se va a ocupar. Entonces, si eso está entre una forma más clara, la apuesta es más accesible, un poco más segura. Entonces, también se favorece el largo plazo, ¿verdad? Que siempre los economistas hablamos de hay que ver el mediano y largo plazo, porque es ahí donde hay que inyectar más inversión para tener un crecimiento alto y sostenido que genere empleo, ¿verdad? Son varias características, ¿verdad? Pero es una cuestión de varios años, claro. Es una mirada de varios años. Correcto. ¿Y seguimos siendo el país de Centroamérica que menos inversión tiene? Seguimos siendo el país de Centroamérica con menor inversión extranjera directa. El año pasado, es una buena noticia, se llegó a 750, ¿verdad? Millones. Que venía de muy poco, ¿eh? Sí, venía de menos. Hubo años que incluso hubo 50 millones, me parece. Creo que hubo unos años, en los últimos 7, 8 años, que fue solo 50 millones. El año pasado hubo 700. Este año se puede variar, sobre todo por la ley de carreteras, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vamos al corte y seguiremos hablando sobre la economía salvadoreña. ¿Pero qué es esto? Una fiesta. Y sin música. Con eso. Esto no es natural. Esto sí es natural. Son las nuevas Salutaris Sparkling con sabores naturales. Mandarina, toronja, piña, burbujeantes y listas para refrescar tu día. Nuevas Salutaris Sparkling con sabores naturales como vos. Vive con Cosavi BRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi BRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Es momento de prepararte. En las tribunas tu locura será ahogarte. Volverte loco es normal si sos un verdadero fan.
Los locos por el fútbol viven el Mundial contigo en HD. Disfruta todos los partidos del Mundial en HD en exclusiva por Canal 4 en HD. Contrata 4 megas de navegación más cable HD desde $33.99 al mes más impuestos. Contrata ya tu paquete HD al 25080000. Tigo. Desde que nos conocimos, desde las primeras risas, sabía que estaríamos juntos para siempre. Pronto seríamos una familia. Mi familia. Que la vi crecer entre carretillas y pasillos. Con los años llegaron nuevas sonrisas y los recuerdos que vivimos acá, en el lugar que ha sido como nuestra casa desde siempre. Super Selectos, tu super. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Ha llegado el momento. Banco Agrícola entra en una nueva etapa de inclusión, de reflexión. Un mensaje fuerte e inspirador para todos los salvadoreños. Es el momento de todos. Una estrategia de marca completamente enfocada en las personas, en los que nos levantamos a construir un país mejor todos los días. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, vamos a saludar esta nueva etapa de Banco Agrícola que seguramente será exitosa no solo para el banco, sino que especialmente para quienes somos clientes o todos los que pueden ser clientes de Banco Agrícola. Felicidades, Banco Agrícola. A ver, sigamos. Estamos hablando de economía y esto es tremendamente importante. Yo decía que posiblemente este año, si bien tiene algunos signos de debilidad al principio, después de las elecciones mostró signos un poco diferentes. De hecho, subió en las empresas, digamos, que miden los riesgos país. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Y además tenemos este paquete ligado a Fomilenio que parte con la aprobación de la nueva ley de carreteras, que se habla que esa nueva ley ya hecha podía traer al país, de acuerdo al mismo FUSADE, eso, $1.500 millones. ¿Debiéramos eso producir un giro? Yo creo que hay que ver todo el contexto, Nacho, porque si vemos el contexto internacional está bastante favorable, crecimiento de Estados Unidos muy positivo, y bueno, el mundo se espera que crezca 3.9% este año, el año pasado 3.8%, y fue una recuperación importante. Y que se espera que perdure hasta el siguiente año. Es un buen momento global. ¿Quién crecería 3.8? El mundo. ¿El promedio mundial? El promedio mundial sería 3.9 para este año 2018 y 3.9 para el siguiente año. 3.9. Correcto. No recuerdo que alguna otra oportunidad el mundo haya estado tan... sí hubo momentos muy buenos antes de la crisis del 2008, que crecía incluso más 3.9. que eso. O sea que sí estamos bajos nosotros. Sí estamos bajos, porque lo que se ha visto es que desde el año pasado ha habido un despegue de los volúmenes de comercio mundial y un aumento en la inversión en países desarrollados, particularmente el sector manufacturero, y eso pues ha dado un impulso al crecimiento global. Y es un crecimiento que se expande a más países. Recordemos que el mundo viene de una crisis muy fuerte que se generó allá por 2008 con la crisis subprime. Y los países desarrollados, especialmente Europa, Estados Unidos, han tenido dificultades para recuperarse de esa crisis. Pero ahora se ve que hay un mejor momento. Obviamente han aumentado los riesgos también para ese crecimiento. Y los riesgos que se están señalando pues es que haya un incremento en las tasas de interés más fuerte y más rápido de lo que se estaba esperando. Pues dice que Estados Unidos está provocando eso. Sí, es que Estados Unidos, precisamente por el buen momento económico, el Banco de la Reserva Federal, incluso antier, subió
0.25% la tasa de interés de referencia de ellos. Entonces estamos en un contexto de tasas de interés al alza que si suben más rápido de lo que se había pensado inicialmente, podrían eventualmente impactar en el crecimiento proyectado. Ese es uno de los riesgos. El otro es el riesgo geopolítico, como hemos visto, una serie de eventos que están generando más incertidumbre en esa parte. Ya no tanto con Corea, pero sí, digamos, en el Medio Oriente. En el Medio Oriente siempre, ¿verdad? Entonces están esos elementos gravitando en el crecimiento y son los riesgos, digamos, más fuertes que se están señalando. Por otro lado, la parte de las guerras comerciales, ¿verdad? Que ya se ha visto. Venimos de una etapa de globalización, en cambio ahora vemos ciertas tendencias en algunos países desarrollados de políticas proteccionistas. Estamos hablando básicamente de Estados Unidos, que está queriendo cambiar todo el comercio mundial. Entonces, se fue del liberalismo, pasó al proteccionismo. Está ahora con unas medidas proteccionistas y claro, los países que se sienten afectados también contestan. ¿Qué tanto con nos puede otras afectar medidas. a nosotros ese proteccionismo? De hecho, México ha tenido sus problemas serios. Sí. Bueno, ahora Canadá, porque tenían el TLC, Estados Unidos, México, Canadá. El TLC con nosotros ya prácticamente, digamos, no existe. Creo que podría venir una afectación indirecta a través de que nosotros tenemos ese otro motor de la economía, que es el motor externo, las ventas al exterior, las exportaciones. Pero las ventas nuestras son básicamente a Estados Unidos. A Estados Unidos y Centroamérica. Son los principales socios comerciales, pero en la medida que ese volumen de comercio disminuya, también a nosotros nos van a comprar un poco menos, ¿verdad? Dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos hacia adelante, qué acuerdos lleguen a nivel internacional. En todo caso, las exportaciones hasta abril estaban creciendo 6.3%. Es una tasa un poco mejor que la que veíamos al mismo mes del año anterior. Sin embargo, es baja para lo que el país necesitaría que creciera por lo menos a 2 dígitos, tasas arriba de 10% de las exportaciones, para que realmente sea un buen impulso al crecimiento de la economía. Okay. Quiero seguir auscultando sobre nuestros socios comerciales, a quien principalmente le vendemos. ¿Cómo está Centroamérica? Y voy a meter el caso de Nicaragua, ¿no? Que aquí hubo una situación que no se estaba viendo, porque Nicaragua era los países, después de Panamá, que más crecía, ¿no? Sí, es interesante el fenómeno de Nicaragua, que repuntó, y Honduras, ¿no? ¿Puede repercutir el caso de Nicaragua? En el contexto centroamericano, claro que sí. ¿Para El Salvador también? Sí. Nuestro comercio con Nicaragua no será tan grande, pero sí debe ser algo considerable. Los ojos son siempre sobre Centroamérica, ¿verdad? Sobre Centroamérica. Y eso lo quería mencionar, la importancia tan fuerte que tiene la paz. O sea, si nos tenemos en el espejo de Nicaragua, o sea, que tiene la estabilidad política. La estabilidad política y la paz. O sea, nosotros tenemos un fenómeno de delincuencia importante que afecta a la inversión, que detiene la inversión, y esos mismos, es una expresión diferente, pero violencia, asesinatos, y igual la economía en años pasados, cuando eso había minorado, crecía más. Entonces hay una fuerte influencia de la estabilidad política y la paz para mantener un entorno económico mejor, ¿verdad? Eso es evidente y la preocupación por Nicaragua está ahí y hay que rezar mucho porque es un problema muy, muy serio el que están viviendo, ¿verdad? Lo que estabas mencionando sobre los riesgos, que cómo se mira, bueno, hay un indicador que siempre tomamos en cuenta, que es el riesgo país, que mide el ENVI, ¿no? Y cuando observamos cómo ha venido el indicador, la reforma de pensiones del año pasado sí parece ser una fecha coincidente donde baja casi de arriba de 7, un poquito menos, a 3.6. Entonces ese riesgo país a 3.6 desde entonces se ha mantenido más o menos estable. Eso es muy importante porque... Bajó el riesgo país desde que se hizo la reforma de pensiones. Hay un impacto fuerte de esa reforma sobre el riesgo país, sobre la percepción. Ok. ¿Han habido otras cosas también que posiblemente van a ayudar? El acuerdo de ajuste fiscal, la aprobación de algunos préstamos. Ya sabemos por lo menos que este año el país no va a tener problemas de impago. Ya se aprobaron $300.000
el préstamo para terminar el año, hay un acuerdo que creo que hablemos después con mayor profundidad para refinanciar o reestructurar la deuda país, etcétera. Sí, estas cosas también lo más importante, bueno, desde el punto de vista fiscal hay varios elementos, pero uno intrascendental es que el año pasado se tuvo esa mala experiencia del impago, lo cual fue muy grave, pero al mismo tiempo fue la reforma de pensiones, la sentencia de inconstitucionalidad sobre los presupuestos incompletos y el acuerdo sobre el presupuesto y su financiamiento. O sea, es aquí cuando uno mira la moraleja de qué significa para cualquier gobierno que esté de turno tener un plan de gastos que si los ingresos no alcanzan a los gastos se tiene que financiar, pero si el financiamiento no está presente es muy difícil completar los gastos. O sea, nosotros estamos aprobando presupuestos sin saber si se van a poder financiar. O sea, si aprobamos un presupuesto incompleto, le estábamos introduciendo al país una incertidumbre muy fuerte. Posible fuera el día de mañana una negociación política que podía darse o no podía darse. Entonces, cuando tú mencionas que en este momento, bueno, se ha aprobado y el BID ya lo aprobó, el apoyo presupuestario de los 350 millones, eso es un panorama diferente porque está disponible ese dinero. También hay financiamiento que vino de cuando se aprobó la reforma, también hubieron unos bonos que financian parte del déficit. E incluso los SIP se van a seguir financiando. Entonces, nosotros vemos una suma ahí de unos 800 millones de financiamiento disponible, lo cual van a fondear el déficit fiscal. Y esa es una razón para pensar, si el déficit fiscal el año pasado fue 630 y tenemos financiamiento disponible un poco más alto, que el comportamiento del déficit va a ser al alza. O sea, las acciones o los elementos que están en el contexto en estos momentos es sobre que va a prevalecer el déficit, este sea más alto en el 2018 que en el 2017. Más alto. Más alto. El 2017 terminó con 630 millones. Pero, sí, correcto. ¿Y este año? Este año vamos a ir poco a poco. El contexto del año pasado implicó reformar el presupuesto y muchas otras cosas, pero en parte también se recibieron algunos ingresos extraordinarios por venta de frecuencias, eso fueron 58 millones, también se aprobó la amnistía tributaria, eso fueron 36 millones más, también vimos la cuenta de acreedores monetarios, que son los pagos a proveedores, que se desplazaron un poco en el tiempo. ¿Hubo algunas cosas que amortiguaron un poco el déficit? Que influyen a que el déficit fuera más bajo, porque es déficit base caja. Correcto. Entonces, el devengado implicaría un déficit más alto que ese nivel. Ok. Y entonces no me dijiste cuánto podríamos terminar este año con qué déficit. Si el año pasado fue 600 millones. El déficit, 600 millones, 2.5 del PIB. Estamos pensando en 700 millones, casi rozando los 3 puntos del PIB para el 2018. 100 millones más podría ser el déficit. Un poquito más. Este año. Sí, este año. Vamos al corte, ya volvemos. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Volvamos a creer, volvamos a empezar. Ven, vamos a unirnos, que aún queda un futuro por construir. Vamos, el partido sin pasado para construir el futuro. Afíliate, participa, construye. Encuentra más información en nuestro Facebook. Vamos El Salvador. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció?
Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Porque papá se merece lo mejor de Pardos. Continuamos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Para que te luzcas hasta donde quieras, utiliza siempre las tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito. Cuando estás acostumbrado a tus comodidades y de repente surgen imprevistos, sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para resolverlos. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos el pago de remesas familiares para que los que cuidan de ti desde el extranjero puedan consentirte hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, voy a recapitular porque esto es importante entenderlo. Ellos lo entienden tan bien, pero nosotros no somos expertos. Los desafíos de El Salvador es mejorar el crecimiento del país, esto sobre la base de dar seguridad y certidumbre a los posibles inversionistas. Obviamente en esto es muy importante la parte de seguridad, ¿cierto? Hay que mejorar la parte de seguridad para que El Salvador sea un mejor país para la inversión. La inversión lo que hace es producir más empleos. Y si hay más empleos, hay familias que están comiendo mejor, hay una situación totalmente diferente que lo que produce el desempleo. El desempleo produce pobreza, el empleo produce un nivel de satisfacción mínimo por lo menos necesario, que se cumple. Pero hay otra cosa y vamos a ir más fuerte ahora al tema fiscal, ¿no? Hemos venido de un deterioro fiscal, tú lo decías, con un déficit fiscal, con seguramente, digamos, una serie de cosas que el mismo Fondo Monetario dijo, ustedes no pueden seguir así. El endeudamiento del país hoy día es un 70%, tengo entendido, en relación al Producto Interno Bruto, y hay una proyección que señala que al 2030 podría llegar al 93% del Producto Interno Bruto. O sea, hay que ajustar, ¿ya? Hay que ajustar. Y se aprobó incluso una ley de responsabilidad fiscal para producir un ajuste. Esa ley significaba ahorros, significaba austeridad, pero también significaba ver la posibilidad de tener nuevos incrementos en la tributación. ¿Ya? ¿Correcto? Empecemos por eso y después vamos al refinanciamiento o a lo que se llama la reestructuración de la deuda. ¿Cómo vamos en la parte de ajuste fiscal? Bueno, lo que observamos es que la ley de responsabilidad fiscal señalaba que debería de efectuarse un ajuste de 3% del PIB entre 2017 y 2019, 3 años. Ha habido un avance, digamos, ¿verdad?, de menos de 1% del PIB, que ya se realizó el ajuste, quedan pendientes 2% del PIB. Y eso es justamente... Entre lo que resta el 2018 y el 2019. Y 2019. Y eso es lo que justamente está señalando el Fondo Monetario Internacional, que es necesario continuar pues con ese reordenamiento o realizar un reordenamiento de las finanzas públicas, de tal manera que los gastos puedan acoplarse con los ingresos y realmente nos permitan ajustarnos, ¿verdad? Porque igual que en las familias, no es factible para el país continuar gastando más con relación a las capacidades que tiene por los ingresos que percibe el fisco. Entonces, en ese sentido, es necesario continuar realizando el esfuerzo de ese gasto, y parte del ahorro que ya, digamos, más bien del ajuste que ya se realizó, se origina
porque con la reforma de pensiones, recordemos que se disminuyó un poco el gasto para el gobierno y también se reestructuró la deuda que el gobierno tiene con los fondos de pensiones. Eso ayudó muchísimo. Eso ayudó a que se diera este ajuste en mucho y algunos otros esfuerzos que se hicieron. Sin embargo, como decía, es necesario continuar hacia adelante ese esfuerzo, porque en la medida que no se realice y continuemos nosotros acumulando más déficit, más deuda, lo que vamos es camino a la insostenibilidad, ¿verdad? La deuda realmente tiene una trayectoria al alza y no es factible continuar de esa manera, ¿verdad? Puede haber un momento que no podamos hacerle frente. Entonces, es necesario retomar la estabilidad y continuar los esfuerzos por ese camino. Ok, pero en todo esto, digamos, hay una frase que me quedó dando vuelta a mí, que la dijo Fusaves, que dijo de que sí había margen para más tributos. Vamos a ver, Nacho. Esto se mide con promedios y con análisis, ¿no? Y El Salvador ha hecho un esfuerzo importante por aumentar la carga tributaria, ¿verdad? Han habido más recursos al Estado, eso no se puede negar. Estamos llegando a 17.8. Es una cifra que supera el promedio de América Latina en cuanto a gobierno central se refiere. 17.8. Sí. Entonces, tú tienes esta situación, tienes un déficit y tú tienes más ingresos. Entonces, si vienes y te lo gastas, entonces la brecha no la cambias. Cuando uno mira y piensa en el ajuste, lo que tiene que pasar es que lo que tú pides prestado como una persona al final de mes o el Estado para acabar su año fiscal, que vaya siendo menos. Para impactar ahí es importante que esto sea de forma integral, ¿verdad? Los gastos tienen mucho que ver y la acumulación de deuda tiene mucho que ver. Y también el hecho, por ejemplo, que hayamos tenido un PIB más bajo del que realmente teníamos. O sea, si uno se pone a pensar en eso... No vaya tan rápido que la gente se va a perder. Sí. Hay que recordar que se hizo un ajuste del Producto Interno Bruto, ¿no? El PIB pensábamos que era 27.000 millones, pero en realidad son 24.000 millones. Como porcentaje del PIB, la deuda, pensábamos que era 64% del PIB, pero en realidad es 71.7%. Si tú como individuo partes de un endeudamiento más bajo, piensas que te puedes endeudar un poco más. Pero si tenés una deuda más alta, realmente la situación es que te tienes que endeudar menos. Entonces, los riesgos fiscales se subestimaron desde este punto de vista y se ha caminado a través de los ingresos. Entonces, hacia adelante, lo que tiene que apuntalarse en el país es el gasto. Y en ese sentido, hay también buenas noticias. ¿A qué me refiero? Cuando uno tiene una deuda muy alta, los intereses o la velocidad con que la deuda aumenta es fuerte. Ahorita está creciendo 13%. Si tú pides prestado menos cada año, los intereses van a ir ahorrándose y las presiones por el lado del gasto también se aminoran y se pueden hacer reajustes en el gasto para también dedicar esfuerzos a temas como la educación o programas sociales. O sea, se tiene que entrar en una etapa de ajustes que sean de una forma inteligente para reenfocar el gasto en las prioridades, pero si no tocamos la velocidad que el gasto va caminando, no va a ser posible contener esa deuda. Si nosotros decimos que como porcentaje del PIB la deuda es 71.7, hay que tomar en cuenta que el tamaño de la deuda sí importa y tenemos un país que está endeudado. Hay que afrontarlo y de esa forma ir pidiendo prestado menos cada año. Y a eso es cuando nosotros nos referimos cuando hablamos de ajuste. Y también el ajuste... Ok, a ver, seguimos pidiendo porque estos últimos días nada más se pidieron los 300 millones, los 170 millones para los hospitales, las redes de salud, hay que pedir luego 800 millones para poder hacerle frente a los bonos, a las letes, ¿ya? Sí. O sea, el ritmo de endeudarse sigue. Eso es lo que tiene que aminorar el país. La forma en que el ritmo de la deuda va aumentando. Los letes son deuda que ya se tiene, ¿no? Y nosotros... O sea, aquí hay una responsabilidad política porque qué bonito es
hagamos o no hagamos el Rosales, ¿no? Los médicos decían mejor arreglemos lo que hay que arreglar y demos otra área, pero como que no tenemos conciencia todavía en el país que el país es una familia, igual que una familia que tiene una tarjeta de crédito o un nivel de gastos y que ese nivel de gastos lo aumenta, no va a poder solventarlo el día de mañana. No, por eso es tan delicado y tan importante para un país tener finanzas públicas sólidas, que sean sanas, bien manejadas, con mucha responsabilidad. Sí. Los intereses de la deuda están creciendo 13%, como te decía. El gasto en educación está creciendo 1%, un poquito más. Entonces, los ritmos que eso lleva implica que vamos a tener que destinar más recursos a pagar intereses y menos recursos a otras cosas que son importantes. Entonces, hay que abordar el tema con seriedad, con mucha voluntad y con responsabilidad, ¿verdad? Para tener finanzas públicas que puedan responder a los desafíos del país y dar certidumbre y confianza. Ok. Esta reestructuración de la deuda que se está planteando por 2.000 y tantos millones de dólares, que básicamente viene a ordenar y mejorar la estabilidad financiera para los próximos años, 2019-2024, ¿es buena para ustedes? Quizás todo el planteamiento de la deuda habría que separarlo. Primero, los 350 millones del préstamo con el BID, que son para financiar el presupuesto de este año, y que viene a sustituir una autorización para emisión de bonos que ya había. Eso pues es necesario para cerrar la brecha este año, ¿verdad? Porque el BID va a ofrecer unas condiciones financieras más favorables al país, una tasa de interés más baja que si vamos al mercado. Por otro lado, hay otro componente de esa deuda que es alrededor de 2.400 millones, que son vencimientos de bonos que están en el próximo quinquenio, ¿verdad? Allí están incluidos bonos internacionales por 800 millones que están venciendo en diciembre de 2019, otros bonos del 2023, creo que son otros 800 millones, y otros bonos locales. Eso pues hay que analizarlo desde la perspectiva de, por ejemplo, los tenedores de esos bonos en los mercados internacionales, verían como positivo que ya exista un acuerdo político de una autorización para emitir ese otros bonos para pagarles, ¿verdad? Porque el país no tiene ingresos como para pagar ese capital con ingresos propios. Tendrá que volver a emitir bonos para poderlos pagar. Entonces, en la medida que ya esa discusión política para autorizar esas nuevas emisiones ya se dé, sería algo positivo desde la óptica de los inversionistas que tienen esos bonos. Voy a ir al corte, tengo que ir al corte ahora, vamos a seguir hablando de esto, de esta reestructuración. Quiero saber si ustedes están realmente enterados de todo lo que es. Son 3 leyes, creo que fueron entregadas a la Asamblea Legislativa para esta reestructuración de la deuda. Vamos al corte, ya volvemos. En Super Selectos ahorras desde siempre. Frijoles rojos de seda Dani 4 libras, $2.99. Jugo de naranja Sula Premium 1.89 litros, $2.50. Huevos selectos rojos o blancos medianos 30 unidades, $3.50. Papel higiénico Scott 1000 hojas, 9 rollos, $4.50. Desde siempre, Super Selectos, tu super. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños,
Confianza Segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Papá merece lo mejor. Ahora con los estilos de la nueva colección a precios guau desde $14.99. Encuentra calzado a tu alcance y con los mejores estilos solo en Par 2. El cuarto segmento de debate gracias a Cosavi DRL. Vive el Mundial 2018 con Cosavi DRL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos. Vive con Cosavi DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Ok, dijimos que son 3 decretos. ¿A quién le pasó la palabra? Pues, como quiera. Dale, son 3 decretos. Yo me quería referir, bueno, al tercero, que es una parte interesante, ¿verdad? El instrumento llamado LETES es la forma en que el gobierno de turno puede mejorar algún descalce temporal. Es decir, hay algunos meses que tiene que gastar mucho y tiene otros meses donde tiene ingresos. Entonces la forma de llevar estos ingresos a estos meses es emitir este LETE que tiene un año de vencimiento. O sea, es una deuda a corto plazo, pero con alto interés. Depende. Y que los gobiernos deberían utilizarlo exclusivamente para decir, en los meses de vaca flaca utilizo ese dinero y después lo pago inmediatamente. Lo pago inmediatamente dentro del ejercicio fiscal mismo. Correcto. O un poquito quizá después. Correcto. Entonces, el límite que se maneja, la regla legal que existe es esta, ¿no? Que permite 30% de los ingresos corrientes y esos son 1.384 millones en emisiones. Eso comparado con lo que tiene ahorita en este momento, que es un saldo de 855, y más lo que tendría que colocar para pagar ese mismo saldo, tendría un cupo legal de 533 adicionales. Pero si el LETE o el saldo del LETE sube mucho, los intereses se van creciendo. Okay. A ver, y eso es fuerte para las finanzas Andrés, públicas. ¿tienes la información de qué porcentaje de deuda tenemos en LETES? Los LETES son 855 millones y la deuda son 17.000 millones, eso será un 7% o 6%. Okay, pero ese es el caro. ¿A qué interés están los LETES aproximadamente? Los LETES en estos momentos han disminuido su tasa. Es decir, las condiciones de caja del Estado, teniendo ingresos de amnistía y otros ingresos, le han permitido no tener tan corto la caja, y entonces se ha rechazado algunas peticiones de tasas altas. La tasa estaba hace unos meses en 7 y ahorita está 5.6, casi 6%. Ok, un préstamo Vito, Banco Mundial, ¿cuánto es? 3%, 4%. Esa es la diferencia, entre un 3% y un 7%. Entonces, pero la idea... es el uso. O sea, el LETE bien usado se cancela en el ejercicio. Es como utilizar la tarjeta de crédito y pagar antes del corte. Cabal. Si usted paga antes del corte, pero si usted no paga antes del corte y empieza a dejar, le va aumentando bastante los intereses. ¿Ya? Y en el caso del país también esa acumulación de LETES
lo que hemos observado a través de los años es que después hay que reestructurar esa deuda y se convierten en bonos de largo plazo a una tasa más alta. Entonces, bueno, el ETE es un mecanismo que ahora lo que queremos ha hecho es presionar reestructurar y la idea que reestructurar es bajar el costo de la deuda. Sí, pero para que no nos vuelva a pasar esto, hay que introducir un raciocinio o una lógica, una regla numérica que haga que los descalces temporales de caja se cubran y se salden en el ejercicio fiscal. Es decir, porque de eso se trata. Nosotros sí queremos impulsar que desde el punto de vista del gobierno y de las leyes se introduzca un cambio para que no se acumule esa tarjeta de crédito. Correcto. Y después vamos a un refill. No, ese comportamiento es un comportamiento nocivo y hay que corregirlo antes de hacer esta reestructuración. Ok. Pero bueno, hay que hacerla. Hoy tenemos que hacer esta reestructuración. Hay formas de hacerla para que sea de la mejor manera, para que cuando ya se resuelva no vuelva a pasar. Claro. No, sin duda, que quede como elección. ¿Han analizado ustedes el plan 10 de gobierno? Pues hemos visto algunas medidas, no hemos hecho un análisis así a profundidad, pero se entiende el esfuerzo que se ha emprendido por parte del gobierno de una serie de medidas que están orientadas pues a generar más actividad económica, ¿verdad? Más empleo, etcétera, y lo vemos, por ejemplo, a través del gasto de inversión, que ha aumentado este año. Al primer trimestre creo que eran más de 30 millones los que se habían incrementado, ya que el año pasado, por el contrario, la inversión pública se contrajo. Y se premió el incremento en gasto corriente y principalmente uno de los rubros que más aumentó fueron remuneraciones. Y entonces este año se han querido implementar esas medidas y, como decía, una de esas es dinamizar la inversión para ver si eso pues contribuye a una mayor El gasto actividad. público es mejor, digamos, porque la inversión pública porque genera empleo, ¿no? La inversión pública tiene un efecto multiplicador, aunque lógicamente que lo más fuerte en la economía es la inversión privada, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos interesa que también se dinamice de manera importante. Por decir algo, a nivel de empleo, del 100% de empleo formal, un 80% aproximadamente es generado por el sector privado y solo un 20% por el sector público. Ok, pero tú me dices, cuando te pregunté por el plan 10, me dijiste ha mejorado la inversión pública. Sí, este año vemos un incremento. ¿A cuánto puede llegar comparativamente a la En estos momentos el plan de inversión anual llega a 1.157 millones. Si eso todo se ejecutara, fuera un buen impulso para la economía. Y el año pasado era menos, 1.100, y se ejecutó el 46%. Entonces, 46% es un porcentaje de ejecución muy bajo. Se supone que ahora el cumplimiento va a ser más alto. Hemos revisado los meses. Ejecución. Hemos revisado cada mes y el porcentaje de ejecución es mejor este año que el año pasado. Estamos en una época preelectoral donde el periodo presidencial se termina. Eso significa que los proyectos de inversión que tiene el gobierno pues tiene más premura en terminarlo, ¿verdad? Y eso es importante porque son proyectos que alimentan obras públicas, generan trabajo y también se terminan los proyectos. Y es importante pensar en los nuevos proyectos de un nuevo gobierno, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas áreas a las cuales abordar? Otro elemento que contempla el plan 10 era la focalización de los subsidios. Sí, para los hacerlo subsidios. llegar a quien más lo necesita. ¿Cómo Sí. vamos en eso? Ustedes dijeron que seguía siendo ineficiente. Nosotros pensamos que los subsidios son una cantidad de recursos fuerte, pero si uno se pregunta, ¿están llegando a los pobres? Eso queda debiendo. Ayudarle a la gente es importante, ¿verdad? Pero la gente muy, muy pobre pues no tiene cocina de gas y no tiene electricidad. Entonces, esas son barreras estructurales que le ponen piso, que le ponen techo, quiero decir, a estas ayudas para realmente llegar a la gente más necesitada. Si uno lo pone en perspectiva, durante los últimos años, casi el 26% de la deuda pública se origina por estos subsidios generalizados, ¿verdad? El de electricidad, el de transporte público, el del agua. ¿Qué por ciento? El 26% de la deuda.
Y es una ayuda al hogar para su consumo, ¿verdad? Es un subsidio indirecto para apoyar el consumo. Y cuando nosotros hacemos análisis de cuántas personas realmente pobres lo tienen, yo tengo aquí un dato, de la gente pobre que no recibe subsidio de gas, eso asciende a 40%, ¿verdad? Entonces la gente no tiene cocina de gas. Entonces, ¿cómo abordamos a esos segmentos de la población? Tienen que hacer programas sociales diferentes o formas más inteligentes, ¿verdad? Para realmente focalizar. Lo importante es que el gasto público se focalice. Ahora, también desde la perspectiva fiscal, lo importante es ver cómo se va a pagar ese mayor gasto, porque ya estaba el presupuesto, se ha dicho que ya estaba completo con todos los gastos. El pero gobierno si eso ha dicho que se va a pagar dentro del presupuesto mismo, que no va a haber un financiamiento extra. Sí, eso es importante, que no vaya a implicar un incremento en el gasto, ¿verdad? Por lo que decíamos, ya el financiamiento para el presupuesto ha sido aprobado y que no vaya a haber un incremento al final del año. Finalmente quería preguntarle, pero bien rápidamente, ¿cómo están los rubros de la economía? Agricultura, comercio, construcción, etcétera. Pues, ¿cómo se ven hasta ahora? ¿Cuál está despuntando? En estos momentos nosotros vemos que, bueno, la industria ha sido un sector importante que va a todas las exportaciones, ¿verdad? El 90%, casi el 95% de las exportaciones vienen del sector industrial y están creciendo, como decía Luz María, 6%, ¿verdad? El año pasado fue un poquito menos, pero lo importante es que eso crezca a una tasa de más dígitos, ¿verdad? De más dígitos. ¿Por qué? Porque es importante pensar en los segmentos o en los sectores hacia afuera, ¿verdad? El mercado interno es limitado, es pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa en crecimiento y en las grandes apuestas, es importante ver la exportación y ver hacia afuera, ¿verdad? Y tampoco tenemos mucha estrategia de exportación o realmente poder aumentar la exportación. Podemos hacer muchísimas más cosas que quizá no las hemos podido lograr o conseguir. Sí, definitivamente. Eso quiere una estrategia, ¿verdad? Sí. Para poder atraer inversión extranjera directa, colocar más productos salvadoreños en los mercados del exterior, y quizás hace falta trabajarlo más. No, y lo peor es que siempre ofrecemos lo mismo, ¿no? Que son 2 o 3 cosas y nada más, y nos quedamos ahí y no hemos trabajado tampoco en la diversificación. Bueno, muchísimas gracias que haya estado esta noche. Con todo gusto, Nacho. Número. Un saludo a la audiencia. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Muy agradecido por su tiempo. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Esperamos haberles dejado más claro de la situación económica que estamos en el país, los retos que tenemos y sus importantes desafíos y lo que tenemos que entender. Lo importante es que tenemos que entender la economía. Tal como usted en su casa trata de manejarse, tenemos que como sociedad saber manejarnos económicamente, es fundamental. Yo ahora me quito la corbata porque viene debate mundialista. Los que se van, buenas noches, pero no se vayan, sigan porque con este debate mundialista hoy día hubo 3 partidos sensacionales, sobre todo uno. Y todo lo vamos a hablar y tengo excelentes invitados. Viene Daniel Rux, que obviamente lo estoy trayendo porque jugó Uruguay hoy día. Eduardo Salgado, que es un español, secretario responsable de Comunicación y Gestión Cultural del Centro Cultural de España, y Jorge Campos, el famoso locutor de la Vox FM. En unos momentos, continuamos, en 2 minutos, continuamos con Debate Mundialista.